Me siento como estar en familia porque ciertamente en el Señor somos uno. ¿Lo creen? Bien, así que quiero aprovechar bien el tiempo que tengo para compartir con ustedes la palabra del Señor. Ustedes saben que yo soy pentecostal y los pentecostales tenemos hora de entrada, pero no tenemos hora de salida. Alábalo porque Él es bueno. Pero esta noche es jueves, así que me voy a poner en mi lugar y me voy a ajustar para que pueda compartir con ustedes lo que el Señor me ha entregado y que podamos disfrutar y podamos usar bien el tiempo. Así que le invito a que se ponga de pie y me acompañe al texto sagrado, particularmente la carta de Efesios capítulo 5, y voy a estar tomando en consideración los versos del 21 al 33. La carta de Efesios capítulo 5, los versículos del 21 al 33. En esta semana ustedes están celebrando este aniversario 42, bajo el título o el tema La vida familiar y su repercusión en la efectividad de la iglesia. Y estos días he estado orando, pidiendo dirección al Señor, y deseo compartir con ustedes una predicación estilo serie, ya que voy a estar aquí jueves, viernes y domingo. Pues entonces vamos a compartir una serie de sermones en el cual el uno va con el otro y va a estar tomando en consideración este particular acerca de la familia y acerca de la iglesia. Lo que implica que en esta noche quiero compartir con ustedes los fundamentos bíblicos de la familia y de la iglesia, para luego entonces la noche de mañana hablar sobre cómo la crianza de los hijos influye en la efectividad de la iglesia. Y luego el domingo voy a cerrar con el testimonio familiar y cómo el testimonio de la familia tiene repercusiones para hacer una iglesia efectiva, y cómo ese testimonio familiar también alcanza a otros y a otras, y si alcanza a otros y a otras, estamos siendo entonces efectivos como iglesia. Pero para eso me parece a mí que es importante que podamos conocer, al menos de forma general, de forma simple, cuáles son esos fundamentos bíblicos y teológicos cuando hablamos de la familia y cuando hablamos de la iglesia en el texto sagrado. Y para eso quiero comenzar, como les dije, con la carta de Efesios capítulo 5, los versos del 21 al 33. Voy a estar leyendo esta porción tomando en consideración la traducción contemporánea de la Biblia, un proyecto realizado por el doctor Yatensi Bonilla, profesor adjunto de la universidad donde tengo el honor de trabajar y de ahí también dictar cursos. Así que, ¿por qué no usar lo nuestro? Amén. Y es una versión refrescante y una versión contemporánea, por lo tanto utiliza una terminología que probablemente le va a hacer sentido a nosotros hoy en este siglo XXI. Efesios capítulo 5, versos 21 al 33. Escuche lo que dice la palabra del Señor en el nombre del Dios que es Padre, que es Hijo y Espíritu Santo. La iglesia del Señor dice: estén unidos mutuamente por respeto a Cristo. Las esposas, únanse a sus propios esposos como lo hacen con Cristo, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, que es su cuerpo. Así como la iglesia está unida a Cristo, así también las esposas estén unidas con sus esposos en todo. Verso 25. Los esposos amen sacrificialmente a sus esposas, así como Cristo amó a su iglesia y entregó su vida por ella, con el fin de santificarla, purificándola con el lavamiento del agua en la acción salvadora de Dios. Cristo,
quiso regalarse a sí mismo una iglesia radiante, sin mancha, sin impureza o nada parecido, que fuera santa y pura. Así también, los esposos deben amar sacrificialmente a sus esposas como si fueran sus propios cuerpos. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama. Nadie maltrata a su propia carne, por el contrario, la alimenta y la cuida, como también Cristo lo hizo por su iglesia. Verso 30. Porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Este misterio es muy profundo, pero yo lo aplico pensando en Cristo y en la iglesia. Este es el modelo. Cada uno de ustedes amen sacrificialmente a sus esposas como a sí mismo, y la esposa primero respétese a sí misma para respetar a su esposo. Tengamos un momento de gratitud y de gracia por esta palabra que ha sido leída. Señor y buen Dios, en esta tarde, noche, agradezco la oportunidad que me permites de compartir el así dice el Señor con esta iglesia. Dios, tu palabra no torna atrás vacía. Háblanos en esta noche. Hemos venido delante de ti, Señor, con hambre y sed de tu palabra, oh Dios. Y tú eres el pastor de pastores que alimenta el rebaño, alimenta la grey. Por eso, Señor, nos sentamos para ser alimentados con el pasto fresco, que es tu palabra, Señor. Los discípulos en una ocasión dijeron: ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabra y palabra de vida? Danos de esa palabra viva, Señor. En esta noche, Padre mío, que esa palabra imparte fortaleza, que esa palabra pueda sanar el cuerpo quebrantado, que esa palabra pueda traer libertad al cautivo, que esa palabra pueda edificar la iglesia para gloria y honra de tu nombre, Señor. En tu mano estoy, Santo Espíritu de Dios. Úsame como instrumento para tu gloria y solamente para tu gloria. En el nombre del Dios que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo. Amén y amén. Puede tomar asiento en esta noche del Señor. El sermón que en esta noche deseo compartir hoy con ustedes trata sobre un tema fundamental, tanto para la vida personal como también para la vida de la iglesia, es decir, la familia. Y cuando hablamos de la familia, sin lugar a duda, también tenemos que hablar de los matrimonios. Y como la familia y como los matrimonios tienen una conexión directa con la iglesia, porque la iglesia está compuesta de familias y de matrimonios. Si no hay familias, si no hay matrimonios, probablemente no hay iglesia. En este sermón quiero explorar cómo la familia, cómo el matrimonio no solamente es una institución humana, sino que también una representación profunda, de acuerdo a Pablo, de la relación entre Cristo y su iglesia. Y a través del tiempo que tengo asignado, quiero tomar en consideración algunos aspectos de la historia, de la cultura y de la propia escritura, el cual nos hará invitar a reflexionar sobre el carácter del compromiso y el amor sagrado que debe haber dentro
del matrimonio, pero también dentro de lo que es la familia. Por lo tanto, en la medida que voy avanzando, vamos a ir observando ciertos principios bíblicos que guían la familia, que guían las relaciones matrimoniales y cómo estos están relacionados directamente con la iglesia. Pero para eso es importante que podamos entender el contexto de este capítulo que hemos leído, Efesios capítulo 5, que desde ahora le voy a mencionar que es un capítulo bastante complejo cuando se va a trabajar un acercamiento interpretativo. Y yo no vine a dictar un curso o dictar una clase, pero voy a tratar de condensar varias cositas para que podamos entender lo que Pablo intenta ilustrar en este capítulo 5 del libro de Efesios. Y es que me parece fundamental primero tener que hablar sobre la visión de la mujer en el primer siglo, porque ese es el contexto en que se mueve el texto sagrado. Y para eso tenemos que mirar el mundo judío, el mundo griego y el mundo romano, porque son los primeros tres mundos en el cual directamente está relacionado Pablo y está relacionado la iglesia cristiana en el primer siglo. Y cuando miramos el mundo judío, nos damos cuenta que en los tiempos de Jesús, la mujer era vista como una propiedad. Sí, dije una propiedad. Los hombres judíos en sus oraciones matutinas, diariamente, agradecían a Dios por no haberlos hecho ni gentil, ni esclavo, ni mujer. Imagínense eso. La mujer no tenía derechos. Era una posesión del esposo y él podía hacer con ella lo que quisiera. Aunque se hablaba en el mundo judío de un ideal elevado para el matrimonio, la realidad pintaba otra cosa. Los rabinos decían que el mismo altar lloraba cuando un hombre se divorciaba de su esposa. Pero aún así, el divorcio era tan común, era tan a diario. Y la pregunta es ¿por qué? Y es que cuando nosotros leemos el libro de Deuteronomio capítulo 24, el verso 1, el texto establece lo siguiente: si un hombre toma una mujer y se casa con ella, y sucede que ella no haya gracia ante sus ojos por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio, se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y una simple frase de la ley daba pie a muchas interpretaciones. ¿Qué frase, predicador? La frase alguna cosa indecente. La pregunta es, ¿qué significa eso? ¿Qué significa alguna cosa indecente? Y en el tiempo de Jesús existían dos grandes escuelas rabínicas. Una escuela se llamaba Shammai y la otra Gilei. No tiene por qué saber ahora lo que significa eso y qué creían estas grandes escuelas. Lo que implica saber es que la escuela Shammai entendía que alguna cosa indecente se refería al adulterio y solamente un acto de adulterio provocaba que el matrimonio tenía razones para el divorcio. Sin embargo, la escuela de Gilei ampliaba esa frase y entendía que alguna cosa indecente podía ser como el hombre comer de la comida que su esposa había hecho y confeccionado, y si la comida no tenía el sabor que el marido le agradaba, eso era categorizado como alguna cosa indecente, por lo tanto había razón para darle divorcio. Alguna cosa indecente podía ser que ella salió de la casa y no se cubrió la cabeza. O peor aún,
Si el hombre entendía que su esposa era muy atractiva y llamaba la atención, podía darle carta de divorcio porque era considerado algo indecente. Imagínese vivir como mujer con ese temor constante de que hoy tienes marido, mañana probablemente. Hago un paréntesis, sé que me están grabando. Para alguna quizás no era un temor, era una bendición que le diera el divorcio. Cierro el paréntesis. Estoy bromeando. Para estar las quietas a las 9 hay que reírse un poco. Para las mujeres, ese tipo de interpretación en el mundo judío era una trampa. No podían divorciarse salvo a casos extremos, como por ejemplo si su marido tuviera alguna enfermedad como la lepra o había apostatado la fe del judaísmo, entonces la mujer podía divorciarse de su marido. En otras palabras, la mujer no tenía derecho y no tenía poder legal para divorciarse, solamente lo podía hacer el hombre. El resultado de todo esto fue una profunda inseguridad. Es posible poder observar dentro de los documentos históricos del primer siglo, particularmente hablando del mundo judío, cómo muchas jóvenes se negaban a casarse temiendo a la fragilidad de su posición. Ese era el ambiente en el que Jesús y el apóstol Pablo están levantando sus voces con valentía cuando hablan de este tema, como lo es el del matrimonio y el de la familia. Con valentía Jesús se llamó o comenzó a llamar a valorar el matrimonio y a tratarlo como algo sagrado y no un asunto trivial. Para Pablo, con ese mismo fervor, nos enseñó que las esposas no son inferiores, sino que son compañeras iguales en la gracia de un Dios vivo que creó hombre y creó mujer, de acuerdo al Génesis. Hermanos y hermanas, ¿qué nos dice esto hoy? Que debemos ver el matrimonio como una unión sagrada, como una unión eterna, y que nuestras esposas no son posesiones, sino nuestras compañeras de la vida, con igualdad, y hay que tratarlas con amor, hay que tratarlas con dignidad, porque son nuestras esposas y es el propósito de Dios para la familia. Pero si nos movemos ahora al mundo griego, observe el mundo que vivió Pablo y que interactúa Jesús cuando se trata acerca del tema de la familia y del matrimonio. En el mundo griego antiguo, la situación de las mujeres era incluso más precaria que la sociedad judía. ¿Escucharon bien? Precaria. En aquella sociedad la prostitución no solo era común, sino que era parte esencial de la vida diaria. Un célebre orador griego llamado Demóstenes llegó a decir que en el mundo griego tenemos cortesanas para el placer, concubinas para la convivencia diaria y esposas para tener hijos legítimos y cuidar la casa. La pregunta es, ¿cuál usted quiere? Eso es lo que enseñaban los griegos. Usted selecciona, usted escoge, usted decide. La esposa en el mundo griego no era una compañera de vida. Simplemente era una administradora del hogar y portadora de hijos. Eso no quiere decir que no existían mujeres respetables. Existían. Pero esas mujeres respetables vivían prácticamente aisladas en el mundo griego. No podían participar en la vida pública, no salían solas, no asistían a eventos sociales, vivían encerradas, confinadas a espacios privados, como por ejemplo, dice Jenofontes, vieran lo menos posible, oyeran lo menos posible y preguntaran lo menos posible. ¿Qué soledad vivía la mujer como esposa
como parte de la familia en el entendimiento y en la visión de un mundo griego. Esta falta de interacción hacía del matrimonio una unión vacía. Sócrates, el gran filósofo, con toda su sabiduría, se atrevió a cuestionar esta realidad cuando dijo: ¿hay alguien a quien le confíes cosas más importantes que a tu esposa? ¿Y hay alguien con quien hables menos? Qué fuerte. La mujer dentro del mundo griego era una extraña aún dentro de su propio hogar. Y por si fuera poco, la mujer no tenía ninguna protección legal frente al divorcio. Este dependía enteramente del capricho del hombre. La única salvaguardia era la devolución de la dote, y eso si la suerte estaba de su lado. La mujer griega vivía en falta de seguridad y en falta de respeto constantemente. Este sistema erosionaba por completo la fidelidad en el matrimonio y terminaba destruyendo el núcleo familiar. Y es en medio de esta sombría realidad que debemos mirar hacia el diseño original de Dios para el matrimonio, porque la Biblia nos recuerda que tanto el hombre como la mujer fueron creados a imagen y semejanza de Dios, llamados a vivir en amor y en compañerismo. Y como comunidad de fe y como iglesia de Jesucristo, tenemos la tarea, al igual que Pablo, al igual que Jesús, de contrarrestar toda práctica injusta que promueve relaciones basadas en falta de respetos. Todo lo contrario para Pablo y para Jesús. La iglesia debe contrarrestar todas esas prácticas y debe de promover las relaciones basadas en el respeto, en la dignidad y en la igualdad. Y practicando eso, honramos el propósito divino para el matrimonio, pero también para la familia. Y me parece, hermanos y hermanas, que tenemos que levantarnos con fuerza hoy más que nunca para poder plantear el amor y la justicia que Dios nos ha encomendado como iglesia. Pero esto no queda ahí. Vimos algo del mundo judío, vimos algo del mundo griego, pero nos falta el mundo romano, porque nuevamente me repito, estos son los tres mundos en que Pablo y Jesús están constantemente dialogando. Y en la antigua Roma, la institución del matrimonio estaba en plena decadencia. Imagínense en eso. Durante los primeros 500 años, interesante lo que dicen los historiadores, durante los primeros 500 años de la República Romana no hubo ni un solo caso de divorcio registrado. Sin embargo, para época del apóstol Pablo, todo había cambiado. De tal manera que Séneca, un gran filósofo de la época romano, decía que las mujeres se casaban para divorciarse y se divorciaban para casarse. ¿Se entendió? El matrimonio se había convertido en algo superficial, en una formalidad vacía, donde el compromiso no se tomaba en consideración. El divorcio era tan común. Y era tan común, y esto me llamó mucho la atención cuando lo estaba investigando, el divorcio era tan común que mientras los romanos fechaban los años según los nombres de los cónsules, las mujeres lo fechaban según los nombres de sus maridos. ¿Qué implica eso? Implica que en el mundo romano una mujer durante el tiempo que vivía probablemente pudo haber estado casado 10, 15 o 20 veces. De hecho, no me cree a mí, creémosle a la historia. Cuando escuchamos a Seutonio, un historiador de la época romana, contemporáneo al primer siglo, nos cuenta la historia de una mujer llamada Mayonia. Una mujer romana que prefirió quitarse la vida antes que ceder a las demandas inmorales del emperador Tiberio. Pero también va a contar un poco más adelante cómo esta mujer, que no registra su nombre, había ya experimentado
su matrimonio o su casamiento número 21. Amados hermanos, este es el panorama que está enfrentando Pablo. Es un panorama que en cuanto a lo que se refiere al matrimonio y se refiere a la familia, es caótico. Yo no quiero hacer asociaciones tan directas, pero me parece que no estamos tan distantes a la realidad que se vivía en el primer siglo. Yo no soy psicólogo ni consejero familiar, tendré cuidado, yo no discuto temas que no son de mi área, yo dejo que cada experto hable de su área de especialidad, pero no cabe duda alguna que todos prácticamente han dicho que estamos viviendo una época donde hay más divorcios que casamientos y pareciera ser que esta generación le está huyendo o no le encuentra sentido a la unión matrimonial. Y el mundo griego, romano, judío que experimenta y toca a Pablo de primera instancia es un mundo donde los asuntos que tienen que ver con el matrimonio y con la familia, esto está al garete. Esa es la expresión. Ese es el panorama de Pablo. Y Pablo va a levantar su voz en esta epístola. Y sus enseñanzas no eran meras repeticiones de lo que todos ya sabían, no. Era un llamado revolucionario a una pureza nueva. Pablo no solo pedía amor y fidelidad, sino que a través de sus cartas el cristianismo trajo un aire fresco y purificador al hogar en medio de esa sociedad corrupta. Pablo, al igual que Jesús, elevó la dignidad de la mujer y restauró el valor sagrado de la familia como el valor sagrado del matrimonio. Y cuando uno mira ese panorama, entonces uno puede entender que Pablo tenía mucha razón con lo que estaba diciendo en este capítulo 5, los versos 21 al 33 que hemos leído. Me parece hoy, hermanos, que al igual que en el primer siglo, en el siglo XXI, estamos viendo una cultura que también toma a la ligera los compromisos. Y las enseñanzas de Pablo nos están desafiando en estos días. Y nos están desafiando porque nos invitan a vivir con integridad. Y nos están desafiando porque nos están invitando a vivir honrando a nuestros cónyuges y cultivando relaciones que reflejen el amor incondicional de Dios. Y me parece que esto es un poderoso recordatorio que la Escritura hoy nos hace a todos y a todas, de que como iglesia, si queremos continuar siendo efectivos y pertinentes, tenemos que continuar pregonando el discurso que la Biblia establece, que en cuanto al matrimonio y la familia son dos instituciones que hay que cuidarlas, que hay que velarlas, que hay que honrarlas y que son de carácter sagrado. De no tomar esa responsabilidad, podemos caer como sociedad puertorriqueña en una debacle cuando se trata de los asuntos de la familia. Yo no trabajo directamente con el departamento de la familia, no trabajo directamente con la familia, no soy trabajador social, no soy terapista familiar, pero estoy seguro y no me queda duda alguna que si ponemos un trabajador social de la familia a hablar en 30 y 40 minutos y le pidamos que dé un resumen, una síntesis de cómo está la realidad de la familia en Puerto Rico, probablemente sea espeluznante lo que escucharemos. Hay un desafío. Y me parece que nosotros como iglesia, aun cuando tenemos un desafío socialmente hablando, la iglesia está llamada a servir como modelo,
como ejemplo, como paradigma. No somos perfectos, también tenemos familias en crisis, también tenemos matrimonios que tienen altas y bajas, pero cuando nos enfrentamos a la sociedad puede ver que hay sus crisis, hay sus altas, hay sus bajas, pero qué familia, qué matrimonio consagrado a Dios, que mantiene su integridad, y aun cuando tengan sus peleas, sus batallas, sus conflictos, como hombres y mujeres de Dios, saben sentarse para hablar, para pedirse perdón, para resolver los conflictos que tienen, para luego sentarse a la mesa y comer y dar gracias a Dios, porque ese es mi primo, ese es mi prima, ese es mi hermana, ese es mi hermano, ese es mi padre, ese es mi madre. Pero si como iglesia no tenemos modelaje, no tenemos ejemplo, ¿qué podemos esperar de la sociedad que está afuera, que no tiene a Cristo en la familia? Este pasaje bíblico de Efesios 5, encontramos alguna idea de la comprensión de Pablo sobre el matrimonio, y ahora es que yo voy a aventurarme en el pasaje. Porque ciertamente a Pablo en la carta de Efesios capítulo 5 se ha malentendido y se ha malinterpretado y se ha justificado el texto para ciertas prácticas que dentro de la familia o dentro de la relación matrimonial hoy tenemos que cuestionar esas prácticas. Sin embargo, ese mismo Pablo que habla en Efesios también habla en Corintios. Y aquí voy a hacer una nota mía muy personal, que yo entiendo que hay momentos que en las enseñanzas de Pablo hubiese mejor quedarse callado y no haber hablado. No porque Pablo no supiese lo que estaba hablando. Pablo sabía muy bien lo que estaba hablando en su contexto y en su mundo particular. El problema es que a eso que Pablo dijo en el primer siglo en Corintios es lo que hoy día nosotros, 2000 años después, estamos utilizando de forma tergiversada para perpetuar algunas cosas que como creyentes tenemos que tener mucho cuidado. Por ejemplo, Pablo en 1 de Corintios capítulo 7, son esos capítulos que yo a veces digo, Pablito, se te fue la mano. Pablo parece decir que el matrimonio es una medida para evitar caer en algo peor. Es el famoso texto que dice, si estás calentándote antes que te queme, mejor que. Y lamentablemente ese es el consejo que a veces utilizamos para que los jóvenes, antes de caer en prácticas de fornicación, mejor entonces vamos a casarlo, y usted lo está metiendo de Guatemala a Guatapeor. ¿Sí o no? Porque va dirigido al matrimonio con una falsa expectativa o con una visión errada de que me caso con ella o me caso con él porque no puedo sujetar mis pasiones humanas y carnales, y entonces cuando se unen en matrimonio, usted lo que tiene en la casa es un infierno total. ¿Sí o no? Yo por muchos años en mi iglesia no le llamamos pastor de jóvenes, le llamamos presidente, pero yo fui pastor de jóvenes o presidente de jóvenes por muchos años. Y pude ver de cerca la lucha que enfrentamos todos los jóvenes cuando estamos en esa edad. Y cómo desafortunadamente Pablo, tergiversado en el siglo XXI, nos ha metido en problemas. Pablo dice, por ejemplo, a causa de la inmoralidad, que cada uno tenga su propia mujer y que cada mujer tenga su propio marido. Incluso cuando permite que las viudas se vuelvan a casar, deja claro que sería mejor que se queden solteras. Eso dice Pablo. ¿Sí o no? Es más, Pablo dice, un hombre como yo que soy soltero, que no me case. Algunos quizás están sentados y dicen, usted no sabe lo que está diciendo el predicador. Pablo tiene mucha razón. Quizás yo pasaré en algún momento, pero creo que tenemos que restaurar la imagen de lo que es una relación matrimonial. Yo creo que hemos diabolizado mucho y hemos demonizado mucho el matrimonio, y nuestros contemporáneos no quieren casarse
porque el modelaje que por muchos años he estado viendo para ellos no es el más grato, y por lo tanto dicen, mejor me quedo solo, y como me quedo solo hago de las mías escondidas y soy de todo el mundo, pero también soy de nadie. Y en Cristo ahí hay graves problemas. La pregunta es, ¿por qué Pablo dice eso? ¿Por qué Pablo en 1 de Corintios tiene esta idea de que el que esté soltero no se case, y la que está viuda que se quede soltera, pero si no puede sujetar su carne, pues entonces que se inserte al matrimonio para que no caiga en pecado? Porque para Pablo el problema es que él entiende que Cristo viene ayer. ¿Se entendió? Pablo cree lo que los teólogos decimos en una escatología inminente, un Cristo que viene ahora, en cualquier momento. Puede ser la venida del Señor, y para Pablo era importante mantenerse limpio, santificado, para que cuando Él llegue nos encuentre haciendo así. Por lo tanto, para Pablo no hay tiempo que perder. No hay tiempo que perder. De hecho, Pablo va a decir que es tan interesante quedarse en el estado en el cual Cristo lo encontró, porque él dice, el soltero se preocupa por las cosas del Señor, pero el casado se preocupa por las cosas del mundo, en cómo ha de agradar a su esposa. Así que Pablo dijo, como Cristo viene ya y yo estoy soltero, me preocupo por las cosas del Señor y no tengo que preocuparme por mi cónyuge. Pero Pablo está pensando que Cristo viene en cualquier momento, por lo tanto no hay tiempo que perder. Predicador, ¿y cómo usted sabe eso? Porque Pablo mismo va a hablar en la experiencia de la venida de Cristo. En la primera carta de Tesalonicenses, Pablo dice que cuando Cristo venga se oirá una voz del cielo como sonido de trompeta, ¿sí o no? Que el cielo se va a abrir, ¿sí o no? Y Pablo dice que los muertos en Cristo resucitan primero, y de momento Pablo dice, y los que hemos quedado vivos, se está incluyendo. Pablo no está pensando que 2000 años después estamos usted y yo aquí sentados en esta iglesia pregonando la palabra. Pablo cree que va a experimentar la pronta venida de Jesucristo. Pero cuando escribió 1 de Corintios dando ese consejo, ahora en Efesios, Pablo piensa un poco mejor lo que dice. Porque Pablo se percata que el regreso del Señor no era tan inmediato como él lo estaba visualizando en aquel momento. Pablo se da cuenta que aunque cree fielmente que Cristo viene, ha pasado un lapso de tiempo. Se cree que entre la primera carta de Corintios a Efesios, donde vamos a llegar ahora, ha pasado aproximadamente 10 años. Y la iglesia, de momento, reflexiona acerca del consejo de Pablo en Corintios y dice, caramba, pasaron 10 años. Cristo no ha llegado todavía. Pues hay que reflexionar la teología, hay que reflexionar el pensamiento, ¿sí o no? Pablo comenzó a darse cuenta que el regreso del Señor no sería tan inmediato como había pensado. Esta comprensión llevó a un cambio profundo en su enseñanza sobre el matrimonio. Fíjese cómo Pablo en 1 Corintios capítulo 7 da a entender que es mejor quedarse soltero, pero ahora con la carta de Efesios en el capítulo 5 comienza a hablar de la grandeza, de la majestuosidad, de la hermosura, de lo brillante que es el matrimonio. De tal manera que encontramos una visión más completa y madura, donde Pablo compara el matrimonio cristiano como la relación entre Cristo y la iglesia, y me parece que es una imagen poderosa. Porque el matrimonio, de acuerdo a Pablo, ya no es solo una medida temporal, sino una relación sagrada, y que esa relación sagrada refleja el amor de Cristo y la entrega de Cristo hacia su iglesia. Y esta evolución en las enseñanzas de Pablo nos recuerda algo crucial. Y es que las circunstancias y nuestra comprensión puede cambiar, pero el diseño de Dios para el matrimonio sigue siendo claro. Es una unión sagrada, es un compromiso de amor,
es un compromiso de respeto y es un compromiso de entrega mutua. Y como creyentes estamos llamados a honrar esta relación, cultivando en nuestros matrimonios y en nuestra familia el reflejo del amor incondicional que Cristo nos mostró a todos. Y eso es lo que Pablo finalmente entendió, y eso es lo que debemos recordar en torno a lo que se refiere a las relaciones de familia y las relaciones de matrimonios. Pablo va a iniciar diciendo, como leímos en el verso 21, capítulo 5, estén unidos. Reina Valera del 60, que es la que probablemente ustedes estaban leyendo, dice que se someta, ¿sí o no? Que se someta a su esposo. Estén unidos mutuamente por respeto a Cristo. La esposa únase, dice esta versión. El texto suyo probablemente diga que tiene que someterse. Y esa palabra someter en griego es bastante interesante. Y aquí permíteme en 2 o 3 minutos entrar un poco con el griego. Porque primero, soy profesor de griego. Y segundo, sin esto no es posible entender a Pablo, porque el texto no fue escrito en español. Y ustedes sabrán que cuando uno traduce de un idioma a otro, siempre se pierde algo de lo que se quiso decir en el original. ¿Estamos de acuerdo todos y todas con ese concepto, con ese principio? La palabra que utiliza Pablo en el verso 21 de estar unidos, de someterse, no es otra cosa que la palabra o el verbo hupotazo. Hupotazo. Y la palabra hupotazo, su significado da la idea de sujeción. Sin embargo, en la cultura griega el hupotazo implicaba una sujeción, pero no de carácter de sometimiento, de autoridad, sino más bien de estar unido o estar ligado hacia algo. Por lo tanto, la idea de Pablo en la carta de Efesios es que el hombre tiene que estar unido, ligado a su esposa, y la esposa tiene que estar unida y ligado con su esposo. Desafortunadamente, el texto algunos lo han tomado desde la perspectiva que como yo soy el hombre, la mujer está por debajo de mí, porque algunos dirán, profesor o predicador, es que el texto dice que el esposo es la cabeza, alábalo, de la mujer. ¿Lo dice la Biblia o no lo dice? Lo dice. La pregunta es ¿cómo lo dice? ¿Cómo lo está diciendo? Y Pablo, me parece a mí que fue claro. 2000 años después somos nosotros la iglesia que no hemos entendido a Pablo. Porque la palabra cabeza en griego es kefale o kefale. Y lo interesante de las palabras griegas, y permíteme rapidito este comentario, es que el idioma griego es un idioma polisémico. Polisémico lo que implica es que una palabra puede tener mucho significado. Y en la época de Pablo, en la época del griego del Nuevo Testamento, no existía la Real Academia que tendía a darle regulación a las palabras como hoy día la conocemos. Así que las palabras podían significar muchas cosas. La palabra kefale, de ahí viene la traducción en español cabeza, tiene 2 significados principalmente en griego. El primero, para describir una parte del cuerpo, es decir, la cabeza. Pero la segunda implicación se refiere a las personas que pertenecían a la milicia y que eran soldados de rango inferior y que eran colocados frente a la batalla para servir como escudo humano a los que estaban en la retaguardia. Por lo tanto, cuando Pablo dice que el hombre es cabeza de la mujer, no está diciendo que es superior a la mujer y la mujer está bajo el sometimiento de él. Todo lo contrario, el hombre no es jefe, el hombre no es gobernante, el hombre es ese soldado que se pone de frente para cuidarla, para protegerla cuando llegan los momentos
instrumentos que amenazan la familia y que amenazan el matrimonio. Oh, gloria al Señor. Por tal razón, Pablo va a decir, así Cristo se ha convertido en la cabeza también. Porque Cristo se ha convertido en la cabeza de la iglesia. ¿Por qué? Porque se entregó a la iglesia. Se dio a la iglesia. Y en ese sentido, el hombre es también cabeza de su mujer. Es decir, Pablo no está pensando en posiciones jerárquicas. De hecho, si estudiamos un poquito más a fondo, la palabra kefale significa también fuente. Es decir, así como Cristo es la fuente de la iglesia, el hombre también es la fuente de vida de la mujer, porque el autor está pensando en la tradición de Génesis. Los primeros 2 capítulos, quienes los hemos leído, sabemos que hay 2 relatos de la creación, y hay un relato de la creación que dice que la mujer vino producto ¿de quién? De un dormitar del hombre, ¿sí o no? Por lo tanto, fue la fuente, fue el medio para, o el instrumento para que llegase la mujer. Y esto es totalmente revolucionario y radical. ¿Por qué? Porque si usted toma en consideración lo que he venido hablando del mundo judío, griego y romano en torno a la visión que hay de las mujeres, toda esta visión es un sistema patriarcal, donde el hombre es el que manda, la mujer absolutamente no tiene voz ni mando. Y aunque el mundo en que se mueve la Biblia es un mundo patriarcal, Pablo, con su nueva idea del nuevo pacto en Cristo Jesús, comienza a desbaratar todo el sistema patriarcal, donde el hombre no gobierna a la mujer, sino que fue solamente un instrumento en su creación. Y como es un instrumento de su creación, y con esto voy cerrando, Pablo entonces va a decir cómo el esposo debe de relacionarse con su esposa. Es decir, Pablo detalla 5 características poderosas del amor que el marido debe tener a su esposa. Y es aquí donde radica el verdadero corazón del pasaje. En otras palabras, lo que estoy intentando decir con este punto es el siguiente. Cuando usted esté leyendo la Biblia, aquí voy a sacarle un poquito del carácter del profesor. Cuando usted está leyendo la Biblia, usted tiene que preguntarse qué está leyendo. Usted, número 1, no está leyendo una colección de textos. Es la idea que a veces hay en muchos hermanitos, que la Biblia es una colección de textos. Hay un montón de textos ahí. Y yo cojo el texto que yo quiera para predicar o para enseñar o para postearlo en Facebook, anuncio no pagado. La Biblia no es una colección de textos, la Biblia es un documento que en el caso de la carta de Efesios es una carta. Y las cartas son escritas en párrafos, ¿sí o no? Y los párrafos tienen argumentos y los párrafos tienen unidad de pensamiento. Por lo tanto, si yo quiero entender la carta de Pablo en Efesios, yo tengo que identificar dónde empieza el párrafo, dónde termina el párrafo, y tengo que saber cuál es el argumento que está en ese párrafo. Y cuando puedo identificar el argumento, entiendo el párrafo. Cuando uno mira este párrafo, empieza en el verso 21, termina en el verso 33, y el argumento de Pablo no es que el hombre es cabeza en el sentido de que él es el que está al frente como posición jerárquica y la mujer está subordinada a él. Ese no es el argumento. Porque en toda la carta, si usted la lee, especialmente el párrafo que hemos leído del 21 al 33, la idea de Pablo es totalmente otra. Porque Pablo mismo va a decir que así como el hombre está unido a la mujer está unida ¿a quién? Al hombre. Y así como el hombre se somete a la mujer se somete ¿a quién? Al hombre. Por lo tanto, no hay un jefe gobernante que está por encima del otro. Ambos están en un nivel de igual. ¿Cómo lo sabemos? Porque leímos el párrafo. Pero si yo me quedo con el texto solo, pues el texto solo, claro, me va a apuntar
que el hombre está por encima de la mujer, y esto contradice toda la Biblia, porque Jesús nunca predicó eso, fue todo lo contrario. Jesús permitió que la mujer se sentara a escuchar las enseñanzas del maestro, como también lo escuchaban sus discípulos. ¿Se acuerdan del relato bíblico? María, Marta está afanada haciendo los quehaceres, María está sentada, y uno lee el texto bíblico, ay, qué lindo, María sentada. No, eso es totalmente radical y eso es provocativo. ¿Qué hace María sentada donde se sientan los hombres, no las mujeres? Y Jesús no la discrimina, la deja sentarse ahí, porque Jesús dignifica a la mujer, Jesús humaniza a la mujer. Oh, gloria al nombre del Señor para siempre. Y comienza Pablo entonces a decir, primero, el esposo en la familia, en el matrimonio, tiene que mostrar amor sacrificial. Verso 25, los esposos amen sacrificialmente a sus esposas. El esposo debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo Cristo amó a la iglesia? Entregándose por ella. Este amor no busca el beneficio propio, ni somete a la esposa, sino que como Cristo está dispuesto a sacrificarse por su bienestar, no es un amor manipulador, no es un amor controlador, es un amor que se da, es un amor que se entrega. Bueno, profesor, eso se escucha muy lindo, pero en la práctica es otra. Ese es el desafío. Ese es el desafío del evangelio. Por tal razón Pablo dijo que el evangelio hay que vivirlo en el espíritu, porque esto probablemente no, la carne no desea hacerlo, pero el espíritu nos lleva a eso. Cuando Pablo está hablando de que el hombre tiene que darse en amor sacrificial, Pablo está pensando en ese evento de Cristo, donde prácticamente podemos ver que Jesús se entregó por amor espontáneo, inmerecido, ¿sí o no? Espontáneo, inmerecido y desinteresado. La pregunta es, como familia, ¿estaremos amando a nuestros cónyuges, a nuestros hijos espontáneamente, inmerecidamente y desinteresadamente? A veces, como decimos los pentecostales, la zorra se nos mete en la familia, y son esas zorras pequeñas como un buenos días, ¿cómo estás, mi amor? Como un buenos días, papi, ¿cómo te fue en la escuela? ¿Cómo te fue en el trabajo? Esas zorras pequeñas que ya en muchas familias no se practican, y desafortunadamente la institución de la familia va hacia un precipicio. Hacia un precipicio. Dice el texto que Pablo manda al esposo amar con un amor purificador. Pero esto corta para allá y corta para acá, porque esto es tanto de parte del esposo como también de parte de la esposa al marido. Pablo habla de un amor purificador. Así como Cristo santificó a la iglesia, el esposo debe procurar el crecimiento espiritual y moral de su esposa. El amor verdadero eleva, limpia, transforma. Si el amor de un esposo degrada o lastima a su esposa, entonces no es el amor que Dios quiere, porque el amor auténtico purifica y hace florecer el alma de la otra persona. También eso nos llama, de acuerdo a Pablo, en los versos que hemos leído, a amar y amar con cuidado. Yo creo que una de las expresiones de amor es ese particularmente, el cuidado. Porque uno puede decir 20,000 palabras, uno puede ser un buen poeta, uno puede tener unos buenos versos, pero cuando el dicho y el hecho no van de la mano, se convierte en un largo estrecho. ¿Estamos de acuerdo? Y es interesante ver que para Pablo, en gran medida, una de las maneras de mostrar el amor es el cuidado. El esposo debe amar a su esposa como ama su propio cuerpo. Los psicólogos han dicho que si uno no se ama a sí mismo, no puede amar a la otra persona. Y yo digo, los psicólogos llegaron tarde con eso, porque eso lo viene diciendo la Biblia hace mucho tiempo.
Que si queremos amar a otra persona, tenemos que amarnos a nosotros mismos. Y si yo no me amo a mí mismo y siento repugnancia por mí mismo y me miro en el espejo y digo qué cosa, qué monstruo, qué objeto, alabado sea el Señor, entonces ¿cómo poder amar a ese ser que está a tu lado? Mire, yo me levanto por la mañana, me miro en ese espejo. Y algunos me dirán, pero ¿y por qué lo hace? Le dije, bueno, porque cuando uno está así, solo, tiene que halagarse uno mismo, ¿sí o no? No hay que esperar que otro venga. Uno mismo, mi hermano, se halaga. Qué bello estoy. Qué buen día. El día está como yo. Alaba. Radiante, brillante el día. Alabado sea el nombre del Señor. Hay que amarse uno mismo. Si uno es creación de Dios, este país que nos ha tocado vivir en este tiempo, hay gente que no se ama a sí mismo, que tiene su salud mental deteriorada, que tiene su salud emocional por el piso. Mire, hermano, en esta noche salga de este templo, llega a su casa, acuéstese a dormir y digan: yo soy creación de Dios y tengo un Dios que me ama, tengo un Dios que me ha perdonado, tengo un Dios que me ha libertado, tengo un Dios que me ha hecho nueva criatura. Oh, gloria al Señor. Claro, cuidado. Pablo dice: no tengas un concepto más alto del que no debes llevar. Tampoco no te creas la última Coca-Cola del desierto. Porque el ser humano, ¿verdad?, tiende siempre, como dicen por ahí en el campo, a tirar para el monte. Cuidado con tirarse al monte. Pero si Cristo lo tira al monte, lo está haciendo muy bien, porque desea cambiar y transformar tu vida y la mía. El esposo debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo. Esto no es un amor que busca recibir, sino que se preocupa por el bienestar físico, emocional y espiritual de su esposa. Mire, a mí a veces me llama mucho la atención cómo a veces tenemos padres y madres ausentes en la familia. Y cómo a veces tenemos parejas estando casados y es como el marido estar allí y no estar. Y viceversa, la esposa está ahí y es como no estar. Y yo creo que como iglesia, el mundo puede correr a su manera, la iglesia no puede correr a su manera. A mí me parece que como iglesia, Dios no nos está llamando a tener familias ni matrimonios perfectos, pero sí familias y matrimonios sanos. Sí, matrimonios y familias que tienen a Cristo como centro de su hogar. Y para mí yo creo que es importante que dentro de la familia y dentro de la relación matrimonial, tiene que cada uno preocuparse por el bienestar físico, emocional y espiritual de cada uno de esos integrantes en la familia. ¿Cómo es posible que nos levantemos por la mañana, nos acostemos por la noche y no nos preocupamos por quienes están en nuestro hogar, que viven con nosotros? ¿Cuántos casos no hemos escuchado en este país que de momento el muchacho se suicidó, se quitó la vida? Y de momento la mamá o el papá o los familiares más cercanos se quedan perplejos y dicen: pero es que él siempre era un hombre o una mujer bien extrovertido y se reía con todo el mundo. Es que nunca nos dimos cuenta. Sí, es que nunca se sentaron a hablar. Probablemente venía ya él mostrando algún tipo de reflejo, síntoma. Y yo no estoy juzgando, mi hermano. Quiero que simplemente entendamos que el mundo que nos ha tocado vivir nos lleva a una velocidad tan extrema que a veces se nos olvida con quién nos acostamos por la noche. ¿Quiénes viven en nuestra casa? Todos tenemos que trabajar, salir afuera, buscar el pan, hay que sostener la familia, hay que sostener la casa. Yo entiendo todo eso. El mundo nos lleva en este proceso acelerado, afanado. Pero recuerde que Cristo dijo: cada día trae su propio afán. Pablo también va a decir en los textos que hemos leído que nos habla de un amor inquebrantable. Un hombre debe dejar a su padre y madre para unirse a su esposa, convirtiéndose en una sola carne, como dice Pablo. Y esta es una unión tan profunda que separarse sería como arrancar una parte del propio cuerpo. Es interesante ver cómo yo he tenido que escuchar jóvenes de mi edad y mucho menos de mi edad y dicen: yo me caso y si me va mal, me divorcio. Y más abajo vive gente. El silencio lo dice todo. Esa es nuestra realidad. Esa es nuestra realidad. Vamos ya con una mente
preconcebida de que me va a ir mal, y como me va a ir mal, cualquier cosa más abajo. Vive gente, así que voy picando adelante, por si acaso esto no me va, ya tengo a alguien o tengo a otra más abajo en la calle. Como iglesia tenemos que cuidarnos de esas prácticas. En una época donde los matrimonios a menudo se trataban como algo desechable, este es un llamado poderoso a la fidelidad y el compromiso. Si hay algo que Dios demanda de su iglesia en torno a la vida familiar, es que si queremos ser una iglesia efectiva, esa vida familiar tiene que honrar la fidelidad y el compromiso. Finalmente, y concluyendo, todo este amor y esta relación debe vivirse en el Señor. Esto no es posible vivirlo si el Señor no está en nuestras casas, en nuestras familias y en nuestras vidas. Y decir que Cristo está en nuestra casa, en nuestra familia, no es decir de boca para afuera. El Señor está aquí. El Señor está en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestros matrimonios, en tanto en cuanto nuestros hechos demuestran que Cristo vive en nosotros. Si nosotros hacemos lo que Cristo hizo, eso es señal de que Él está en la familia. Pero si mis acciones, mis conductas, mis actitudes van en contra de todo lo que es Cristo, por más que yo diga con voz en cuello, mi familia es de Cristo, eso es un oxímoron, eso es una total contradicción, porque no se trata de proclamar que Cristo está en la familia, se trata de vivirlo, se trata de experimentarlo y se trata de demostrarlo, y en esa vivencia las palabras sobran, gloria al Señor. En el hogar cristiano, Cristo es el invitado siempre y siempre presente. Un matrimonio no se compone solo de dos personas. ¿Cómo? ¿Sí? No se compone de dos personas, se compone de tres. El esposo, la esposa, ¿y quién falta? Cristo. Su presencia es la que da fuerza, es la que da dirección y es la que le da sentido y propósito a la familia y al matrimonio, asegurando que el amor que compartimos está basado en un firmamento o en un fundamento, debo decir, firme y sagrado. Hermanos y hermanas, este es el verdadero mensaje de Pablo. Es decir, como dice el americano, en un nutshell, el mensaje de Pablo, ¿cuál es? No es un llamado al dominio, sino un llamado al amor sacrificial, purificador, cuidadoso, inquebrantable y centrado en el Señor. Un amor que refleja la unión de Cristo con su iglesia, y así es como debemos amarnos como esposos y esposas y como familia que ha sido renovada, restaurada y salvada por Cristo Jesús, Señor nuestro. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, y se lo va a dar, dáselo fuerte, porque es para el Señor y Él se lo merece, y a su nombre. Póngase de pie y permíteme orar para así entregar mi parte. Señor, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Y gracias porque este es el día que tú has hecho y nos hemos gozado en él y hemos adorado tu nombre y hemos levantado oración delante de ti, porque tú tienes oído y escuchas nuestra oración, y hemos venido abiertos para escuchar tu palabra. Señor, tú en esta noche nos has invitado y nos has llamado a que como vidas de matrimonio y vidas de familia podamos amarnos y vivir como familia y como pareja, teniendo a Cristo como centro en nuestro hogar. Señor, ayúdanos a cumplir con el desafío. Solo no podemos, pero si tú estás presente en nosotros y con nosotros, todo será posible en tu nombre. Bendice al pastor, bendice la Grain, bendice a cada uno de nosotros la visita,
Y permite, oh Dios, que mañana nos reunamos nuevamente para bendecir tu nombre y para que tú nos bendiga con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y a su nombre, paz y gracia del Señor a todos y a todas. Nuestro pastor con ustedes. Muchas gracias. Gloria al Señor. Aleluya. Qué bueno el Señor. Dios bendiga nuestros hogares, nuestras familias, nuestros matrimonios, nuestros hijos. Que nuestras vidas estén alineadas a esa palabra maravillosa del Señor. Yo creo que todos siempre tenemos que estar haciendo ajustes para alinearnos con la palabra, con la vida que Dios quiere que nosotros vivamos. Gloria a su nombre. Qué bendición el que hayas podido estar en sintonía con este servicio. Espero que te haya servido de mucha edificación. Siéntete en la libertad de hacer cualquier comentario o alguna petición de oración. Así que sigue disfrutando estos sermones. Dios te bendiga.